Hermanas y hermanos, es una alegría estar juntos de nuevo, ahora para la 35ª clase del curso de Filocalía 2020. En esta ocasión nos vamos a acercar a la doctrina espiritual que nos transmite Elías, el presbítero, también llamado écdico, que quiere decir juez eclesiástico. Elías habría vivido entre el siglo XI y el siglo XII, fue llamado también Elías de Creta y habría sido comentarista de Gregorio Nacianceno. Pero ustedes saben, en Filocalía, en lo que respecta a la autoría y a las fechas, todo es algo incierto. Así pueden comprobarlo si leen el texto introductorio que ya está escaneado en esta misma página, que nos presenta Nicodemo el Agiorita y la misma Editorial Lumen. Elías el presbítero y sus textos están en el volumen segundo de Filocalía de Editorial Lumen y específicamente en esta clase vamos a abordar su Antología Gnómica de Filósofos Ilustres. Antología Gnómica, con GN. ¿Qué quiere decir gnómica? Quiere decir versos cortos o sentencias didácticas y morales. Es decir, una antología de sentencias didácticas y morales de filósofos ilustres. Este texto va desde la página 425 hasta la 437. Y en la clase que viene, si Dios quiere, vamos a abordar los otros dos textos, o al menos uno de ellos, que son capítulos gnósticos. El año que viene también, estamos armando ahí el sumario para el año que viene, también vamos a dedicar una clase más a Elías el presbítero, porque a pesar de que sus textos no son extensos, tienen mucha densidad y mucha riqueza de contenido. Entrando en materia, una de las primeras enseñanzas que nos acerca Elías es la siguiente. Cuando ocurrió lo que se llamó la caída de la humanidad o el pecado original, en fin, todo lo que nos relata con una gran profundidad simbólica el libro del Génesis, ocurrido esto, hemos caído en una enorme confusión, en un grave error. El error de confundir placer, el placer corporal, con el verdadero gozo y la dicha espiritual. A raíz de esto, nuestros sentidos espirituales, como ya hemos dicho en varias clases anteriores, se han cerrado, se han apagado, y solo conocemos lo que perciben nuestros sentidos físicos. ¿Y cuál es la realidad del cuerpo y de la mente si nos basamos en la información que nos dan los sentidos físicos? Esta realidad es que al placer le sucede el dolor y al dolor le sucede el placer. Son como las dos caras de una misma moneda. ¿Cuál es la moneda? Lo sensorio, lo que está atado a la sensación, a la sensualidad que surge del cuerpo y de la mente. Nos dice Elías, como también nos va a decir con gran brillantez en la primera clase del mes de noviembre, Talasio líbico y africano, nos dice Elías que al terminar cualquier placer, esto es en sí ya un dolor. Al terminar cualquier placer, su ausencia nos implica dolor. Del mismo modo, cuando un dolor se termina, esto nos produce un alivio que es placer. Esta mecánica, esta dinámica constante es inevitable, pero nosotros hemos caído en la confusión de creer que el placer puede ser permanente. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque no hemos aprendido a sentir con el espíritu. Esto de sentir puede ser polémico o mal entenderse,
pero los sentidos espirituales también tienen su modo de percepción que nos brinda una cosa que no está sujeta a cambio, a la cual los espirituales han llamado el gozo espiritual, la dicha espiritual o la felicidad que no muda, que no cambia, la alegría sin sombra, y de otros modos poéticos y místicos se han referido a ello. Vamos despacio. Elías nos dice que tenemos que comprender que el placer es transitorio y que el dolor es transitorio, y que nuestra percepción sensoria, lo que nuestros sentidos se orientan a percibir, depende de una cierta esclavitud que tenemos con los hábitos del cuerpo. Fíjense, los filocálicos, por la época en que vivían y por el modo de vida en el desierto, en la soledad, o una vida semi-eremítica que habían asumido, no tenían los estímulos que nosotros tenemos hoy. Uno de los vicios más recurrentes en el que caían era el vicio de la comida, la esclavitud de la comida, porque era una de las pocas cosas a mano que tenían para satisfacer esa ansia que tiene el cuerpo de permanente placer. Y lo van a ver a Elías enfatizar en la necesidad de ser moderados con la comida y también con todo lo sensorial. Si nosotros comemos mucho, ¿qué nos sucede? Esto lo podemos comprobar todos. Después que hemos comido mucho viene el dolor. Nos hemos dado un gran placer. Después viene la pesadez del cuerpo, si no, la indigestión. Y si no, la dependencia, ese anhelo, ese deseo de volver a repetir ese tremendo placer. En cualquiera de los tres casos, a ese gran placer le sucede un gran dolor. Si nosotros comemos moderadamente, lo que acontezca luego también va a ser moderado. Nuestro deseo de repetir esa comida va a ser moderado. No nos va a indigestar y la pesadez no va a ser tanta. O incluso podemos quedar livianos después de una comida verdaderamente moderada. Por supuesto, Elías y los monjes filocálicos relacionan mucho esta cuestión de la moderación en los alimentos con la facilidad que posteriormente vamos a tener para hacer oración o para elevar el alma a Dios. Pero volvamos un poco sobre esto que nos dice de la percepción y de la esclavitud de la percepción. Nuestra atención, una de las facultades más importantes que podemos tener y desarrollar. Nuestra atención, si está manejada por el cuerpo y por la mente, nos hace cada vez más esclavos. Si el cuerpo maneja nuestra atención, nos hace cada vez más esclavos. Si es el cuerpo el que guía los intereses de nuestra percepción, si es el cuerpo el que guía los intereses de nuestra percepción, uno percibe según aquello a lo que atiende, y uno atiende según la motivación de su atención. Si lo que nos motiva a atender, esto es, a percibir, es la esclavitud que tenemos del cuerpo-mente, cada vez vamos a ser más presos de sus humores, de sus apetencias, que finalmente nos sumergen, como decíamos, en un circuito interminable de placer y dolor que termina, como ya sabemos, en la enfermedad, la vejez y la muerte. Todos vamos a morir en esta tierra, pero es muy distinto el modo en que el cuerpo se enferma, el modo en que el cuerpo envejece y cómo será nuestra muerte si hemos sido toda nuestra vida esclavos de las pasiones. Es muy distinta esa forma de vivir y de morir a aquella en la cual hemos abierto los sentidos espirituales, hemos fortalecido nuestra esencia espiritual y por lo tanto llegamos al fin de la vida con una liviandad, una claridad y una independencia de lo que muere, que es el cuerpo,
mucho mayor. Cuando nosotros tomemos, por ejemplo, el caso del sentido de la vista y del sentido del oído. Si nosotros caminamos hoy día por la calle, discúlpenme el tema, voy a hacer alusión nomás a eso. Si nosotros hoy día caminamos por la calle desatentos, sin estar en oración, estando distraídos, ¿qué nos ocurre? ¿Hacia dónde se orienta nuestra mirada? Hacia lo inconveniente. Sea que esto se refiera a la observación de nuestros semejantes y al modo de observar a nuestros semejantes, o sea por la dispersión que la vista nos permite hacia las vidrieras o hacia los distintos objetos de consumo, por lo general superfluos. ¿Por qué cuando estamos distraídos, es decir, sin conciencia cabal de nosotros mismos, por qué nuestra vista se orienta a lo que se orienta? Porque el cuerpo está buscando permanentemente el placer al que hacemos alusión. ¿Y cómo obtiene el cuerpo placer a través de la vista? Mediante la ingesta de pequeños placeres. Es como si comiera caramelos o golosinas a través de lo que ve. Si ve algo, por eso les digo, puede ser la observación inconveniente de nuestros semejantes o de objetos de consumo. Si se observa, si se mira algo, inmediatamente eso nos produce una sensación. Repercute en el cuerpo, de inmediato. Entonces, a través de la vista, es como si fuéramos comiendo pequeñas golosinas sensuales que nos van produciendo sensaciones en distintas partes del cuerpo. Y a esto nos aficionamos. A esto nos aficionamos. A esos pequeños placeres que nos da la observación inconveniente del sentido de la vista cuando no está guiada por un propósito espiritual. Y lo mismo con el sentido del oído, por ejemplo. ¿Qué escuchamos? ¿A qué atendemos? Cuando estamos distraídos, la curiosidad nos orienta. Por ejemplo, quienes viven en conventos, en monasterios, saben que el chisme, la habladuría, es una materia muy difícil de extirpar. ¿Por qué? Cuando nosotros escuchamos, fruto de la curiosidad, qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha dicho, no me digas, ¿y quién fue?, etcétera. También el cuerpo y la mente están comiendo caramelos, están gozando de un placer sensorio que les da la novedad. La novedad asociada a las imágenes de quien se está hablando va provocando pequeños placeres sensoriales. Se modifica lo que en el cuerpo se siente, merced a lo que se escucha. Del mismo modo que se modifica lo que en el cuerpo se siente, merced a lo que se ve. Esto pasa con todos los otros sentidos, con el olfato, el gusto, el tacto y demás. Pero en nuestra cultura, la vista, lo visual y lo auditivo predominan. Y esto es en las noticias, esto es en internet, en la televisión, donde querramos mirar, si lo hacemos distraídos, estamos presa de esta percepción esclavizada que deriva de que el cuerpo es quien automáticamente maneja nuestra atención. Espero que quede claro, si no me dicen, yo no quiero extenderme mucho, pero es muy interesante y muy importante para nuestra ascesis cotidiana, si queremos una vida de oración y una vida espiritual, donde en vez del placer y el dolor constantes, podamos instalarnos en un gozo, en una dicha que no muere, en lo que los místicos han llamado la alegría sin sombra, la percepción de la presencia de Dios, etc. Si queremos eso, es preciso que atendamos voluntariamente a lo que percibimos. ¿A dónde vamos a orientar nuestro sentido físico? Va a depender mucho si somos capaces, con la ayuda de la gracia, por supuesto, de abrir nuestros sentidos espirituales. Bien, ¿qué más nos dice Elías?
respecto de esto, que la percepción se orienta en función de la sensación, que el cuerpo esclaviza la atención y la domina, y fíjense un pequeño matiz, la mente vive informada, esto es, formada por dentro, en su interior se ve formada, adquiere la morfología según la percepción corporal. Lo que anda por nuestra mente, los divagues, las distracciones, las fantasías, se nutre de la percepción de los sentidos físicos. Si nosotros abrimos los sentidos espirituales, nuestra mente empieza a nutrirse de estas otras percepciones que no tienen que ver con lo que nos suministran los sentidos físicos cuando estamos distraídos. Nunca me canso de repetir que no estamos demonizando el placer. Por algo está el placer para indicarle al cuerpo lo que le sirve, lo que no le sirve, lo que va en favor de su supervivencia y lo que va en contra. Pero este mecanismo del placer y del dolor, que son muy útiles, lo son si están guiados, gobernados por la esencia del ser humano, que es lo espiritual. Ahí está el problema. No hay ningún problema con el indicador, con esa señal precisa del placer y del dolor. Por algo está inscripto en nuestra naturaleza. Eso no es lo que ha caído. Lo que ha caído es haber subsumido, haber anestesiado, haber abandonado la vida espiritual. Eso es lo caído. Entonces quedamos a merced de la carne, de la sangre, de los huesos, de los humores, de una vida animal que nos lleva a una esclavitud que todos podemos comprobar. Por eso siempre aclaro que no está mal en sí lo corporal, como muchas veces en la historia de la espiritualidad se ha creído, sino que lo que no nos sirve es dejarnos gobernar por ello y no ser nosotros dueños de ese ser espiritual hijo de Dios que realmente somos. Siempre estamos abiertos a las consultas, a las discusiones y al intercambio en este tema, que finalmente es el centro de Filocalía, no hay otro. Si ustedes van leyendo los textos que acompañan las clases, coinciden sin duda conmigo. Bien, interrumpo acá para revisar las notas y seguimos. Bien, hermanas y hermanos, continuando con Elías el presbítero, quiero que nos introduzcamos brevemente en un tema importante para la ascesis práctica, que tiene que ver con una costumbre que es la de las cosas grandes. Nuestro afán de grandeza, el orgullo espiritual. Cuando como fruto de la gracia iniciamos un camino espiritual, nos adentramos en él, sea un camino de oración, un camino de moderación, una ascesis práctica, por lo general aspiramos a lo rápido y a lo grande. Elías nos dice que tenemos que ser muy cautos con esto y que las primeras cumbres que tenemos que alcanzar son las que tenemos a nuestro alcance, lo pequeño. Fíjense, en el párrafo, en la parte final del párrafo 61 nos dice: quien lucha, por lo tanto, debe aspirar a lo que le es más fácil de conseguir. Lo repito. Quien lucha, por lo tanto, debe aspirar a lo que le es más fácil de conseguir. Dice en el párrafo 65, si apuntas a las cosas mayores, serás terrible para las menores, pero aparecerás ante estas fácilmente despreciable si has renunciado a aquellas. Y finalmente en el párrafo 66, dice, no podrás alcanzar las más grandes virtudes si no consigues la cima de las que están a tu alcance. No podrás alcanzar las más grandes virtudes si no consigues la cima de las que están a tu alcance. Decían los monjes de Filocalía que una de las trampas más comunes del maligno, del enemigo,
era este ego, este orgullo, esta soberbia, que nos hacía aspirar a lo más cuando ni siquiera nos habíamos acercado a lo menos. Es una trampa muy común y en la que han caído muchos filocálicos que luego nos cuentan su propia experiencia personal de estas cuestiones. A veces vale más proponerse 10 minutos de oración concentrada que 1 hora de oración o 2 horas de oración para lograr una proeza ascética. 10 minutos de oración concentrada, de pedir genuinamente desde el corazón. Vale más privarnos de un postre que un ayuno, a veces, dependiendo de nuestra condición. Vale más tratar un poquito mejor mañana al ser querido que vive con nosotros que a lo mejor donar no sé cuánto a una obra de caridad. Hay que examinar bien por dónde nos ajusta el zapato y ser medidos en lo que nos propongamos. Porque a veces, ¿qué pasa? El propósito, cuando es muy grande, por lo general nos hace fracasar. Y este fracaso nos lleva a una frustración que finalmente deriva en el abandono de la práctica que habíamos emprendido. Esto es muy común. Bueno, otra cosa que nos dice Elías, les recomiendo específicamente el párrafo 80 de esta antología de frases, dice: si no puedo no pecar, al menos puedo odiar al pecado. Es decir, orientar los ímpetus de mi cuerpo, orientar mis deseos más profundos hacia lo que no es pecaminoso, hacia lo que me eleva, me cultiva el espíritu. Esa es una cosa que Elías nos aconseja con mucho detenimiento y énfasis en esta parte del texto. Y también les quería leer 3 frases breves que he marcado aquí, que son el párrafo 3, apenas se empieza, el párrafo 7 y el 9. Fíjense, a propósito de lo que hablábamos recién, en el párrafo 3 nos dice: principio de todo bien es una razón práctica y una praxis razonada. Principio de todo bien es una razón práctica y una praxis razonada. Por tanto, no es buena la praxis sin razón, ni lo es la razón sin la praxis. Nos quiere decir aquí Elías. Una práctica espiritual sin comprensión adecuada de lo que estamos poniendo en marcha no sirve. Una práctica espiritual sin comprensión adecuada no sirve. Y si nos quedamos en la comprensión, en el intelecto, rumiando los conceptos y no los llevamos a la práctica, tampoco sirve. El párrafo 3. Fíjense con cuánta brevedad nos aporta mucho contenido. En el párrafo 7 dice, y volvemos aquí a lo que veíamos en la clase anterior, sobre cómo Dios nos presenta acontecimientos para que nosotros, tomándolos de forma adecuada, nos elevemos. No le bastan al alma los sufrimientos voluntarios para liberarse perfectamente del vicio, si ella, el alma, no se consume abrazada por los sufrimientos involuntarios. En efecto, el alma es como una espada. Si no pasa a través del fuego y del agua, es decir, a través de las fatigas voluntarias e involuntarias, no se mantendrá intacta frente a las durezas de las contrariedades. El alma no se mantendrá intacta frente a la dureza de las contrariedades, y nos lleva al Salmo 65, versículo 12, en lo que hace al tema del fuego, de la espada que atraviesa el fuego y el agua. Dicen los filocálicos por lo general que Dios no nos castiga, que los sufrimientos que caen a nuestra vida de manera involuntaria son en realidad una tremenda gracia, que si la tomamos adecuadamente nos modela conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Hablábamos de esto hace unos pocos días.
Y también les quería leer el párrafo 9 que dice: coexisten con el alma el deseo y la tristeza, y con el cuerpo placer y dolor. Causa del dolor es el placer. En efecto, al querer huir del sentimiento penoso del dolor, nos refugiamos en el placer. Y es causa de la tristeza el deseo. Y así sigue Elías el presbítero en los párrafos que siguen. Les recomiendo, este texto no es de difícil lectura. Es accesible, está muy bien expresado, es claro, y yo creo que les va a gustar leerlo. Se los recomiendo específicamente. Y también el párrafo 80, donde Elías dice que si no puedo no pecar, al menos puedo odiar al pecado. Orientar los ímpetus del cuerpo. Continuamos. Elías el presbítero nos dice que un buen criterio para ubicarnos en la oración, para saber cómo estamos en ese camino que lleva toda la vida, que es el cultivo de la oración hasta la oración pura, es fijarnos si ésta nos resulta todavía un peso, o si, inflamados por el eros divino, es decir, el amor a Dios como anhelo único, si inflamados por este amor nos dirigimos a la oración como si fuéramos a un banquete, presurosos, gozosos, para llegar a la dicha de la oración. Esto nos confronta, ¿no? Porque si nos examinamos con atención nos damos cuenta que la mayor parte de las veces ir a la oración nos resulta un peso. Ahí les recomiendo, por ejemplo, el párrafo 107 de este texto que estamos examinando. ¿Por qué razón la mayoría de las veces ir a la oración nos resulta un peso? Porque no la estamos haciendo bien. No la estamos haciendo bien. Así de sencillo. ¿Qué es la oración? La oración es diálogo con Dios, o debería ser diálogo con Dios. La oración es apertura a su presencia, vaciarnos de nosotros mismos para sumergirnos en el amor de Dios, etcétera, etcétera. Pero si esto es así, ¿por qué habría de resultarnos penosa, a veces como una obligación, como un trabajo arduo? Algo estamos haciendo mal. Por eso el sufrimiento muchas veces es lo que necesitamos para reencontrar la verdadera oración. Todos conocemos momentos en nuestra vida en donde nos hemos sumergido fervorosamente en la oración. ¿Y cuándo ha sido? Sino cuando un ser muy querido estaba gravemente enfermo, si cuando nos azotaba alguna penuria económica o un problema serio de salud en nosotros mismos, y bueno, variadas situaciones. Pero fíjense cómo necesitábamos de un momento doloroso, intenso, y allí sí, fácilmente apelamos a Dios y nos sumergimos en una oración muy concentrada, que es precisamente lo que Elías, el presbítero, nos aconseja. La oración totalmente concentrada en virtud del amor a Dios. Pero vamos por partes. Cuando un sufrimiento o un dolor intenso nos agobia, sea físico, espiritual, emocional, intelectual, allí sí aparece el ardor. ¿Por qué? ¿Por qué aparece la devoción, esa entrega apasionada a la oración? Porque nuestros deseos se concentran en una sola cosa: la salud, la mejoría de este ser querido, salir de tal situación. Es tan apremiante lo que nos sucede que no tenemos dificultad en dejar todo lo demás. Y habrán visto cómo incluso desde niños
se producen en nuestra mente cierto tipo de diálogos, ¿no? Cuando empezamos a negociar con Dios, yo me acuerdo de haber dicho mentalmente, Señor, no me des esto, no me des lo otro, no me des aquello, pero dame esto, por favor, ¿no? Ese tipo de concentración que nace del dolor intenso. Nos dice Elías que la oración, expresión de un concentrado deseo, recibe respuesta. Pero este concentrado deseo no debe ser ocasional. Se utiliza algunas veces, a mí cuando me transmitieron un poco lo que enseñaba Elías, hace bastantes años, se me daba el ejemplo de la madre ante un niño que lloriquea, que también, por ejemplo, en la Biblia se utiliza cuando se dice que tenemos que golpear la puerta del Padre, ¿no? Pero en este ejemplo particular que se me daba, se dice que una madre que está ocupada en sus quehaceres, si escucha un lloriqueo ocasional de su hijo que está jugando y de vez en cuando la llama y lloriquea, probablemente no le haga mucho caso. Pero sí cuando el hijo se deshace en lágrimas, cuando el hijo verdaderamente llora fuerte y la reclama con todo su ser, allí la madre deja los utensilios, deja de cocinar y presurosa va y lo atiende. Se nos está queriendo decir con esto que solo cuando nuestra consagración a la oración es total, Dios responde. Y no porque sea un Dios celoso, sino porque no quiere darnos lo que de verdad no queremos. No quiere darnos lo que de verdad no queremos. ¿Por qué? Porque cuando de verdad y con todo nuestro ser queremos algo, es porque hemos llegado al momento espiritual adecuado para recibirlo. Cuando deseamos totalmente algo, es decir, que se han aunado nuestras fuerzas físicas, mentales y espirituales en torno a un único deseo, allí hemos llegado al momento espiritual adecuado para recibir la gracia que pedimos. Y aquí Elías también nos advierte acerca de lo que deseamos y lo que pedimos en la oración. Ellos estaban en un contexto monástico, en un contexto de vida consagrada, y por eso dicen que lo único que debemos pedir es la presencia de Dios, su presencia total en nuestra alma, la paz del corazón, la plenitud de nuestro ser, la elevación espiritual. Tenemos que pedir que nos hagamos pasibles a su voluntad. Tenemos que pedir rendición a lo que Él quiera para nosotros. Eso es uno de los motivos más legítimos de la oración. Todo lo que pidamos está bien, porque será según nuestro momento espiritual, según la etapa del camino en la que nos encontremos. Toda petición, toda oración es buena. Todo nos acerca a Dios. Pero la mejor oración, la que se acerca a la oración pura, es aquella que pide una rendición total a la voluntad de Dios. Que Dios nos someta a su voluntad y que podamos adoptarla con gusto, entregados a Él. Eso es algo de lo que nos aconseja Elías el presbítero. Dice que la verdadera oración rompe los lazos que aprisionan el alma, quita las dudas y penas, ilumina la mente y nos da una paz y satisfacción permanentes. Fíjense qué buenas intenciones, qué buenos anhelos. Solo el deseo intenso de Dios concentra la oración en el punto del alma correcto. Entonces, repasando un poquito, el sufrimiento voluntario e involuntario nos enciende el fuego de la pasión y nos ayuda a recordar a Dios.
Si a nosotros nos fuera todo bien, si no conociéramos el infortunio, es muy probable que jamás tengamos el recuerdo de Dios, jamás hubiéramos tenido el anhelo de Dios o el recuerdo de Dios. A partir de esto empezamos a invocar su nombre, y en la invocación frecuente y constante de su nombre, nos dice Elías, empezamos a amarlo. Solo el trato frecuente nos enseña a amar y nos da el verdadero amor por Dios. Bien, ¿qué más? Nada concentra tanto a la mente como el amor. No quiero nada como no sea a ti. No quiero nada como no sea a ti. Después nos dice Elías, en una frase que es muy bonita, me parece muy bella, muy poética y de la cual he tomado nota, nos dice, no verás las pasiones que te combaten si antes no dejas de arar la tierra con la que se nutren. No verás las pasiones que te combaten si antes no dejas de arar la tierra con la que se nutren esas pasiones. ¿Cuál es la tierra con la que se nutren nuestras pasiones? Volvemos al punto inicial, aquellas pulsiones o compulsiones corporales y mentales que nos esclavizan el cuerpo. Las pasiones más bajas, más fuertes. Y él enfatiza mucho siempre en el tema de la alimentación, en todo el texto. Por eso la vida frugal, la vida austera, de una sana frugalidad, de una recogida simpleza, nos puede ayudar mucho. Todos debemos conocer la belleza de la austeridad, en algún momento la hemos conocido. ¿Vieron, por ejemplo, el sabor que tiene el agua fresca cuando realmente estamos sedientos? ¿Vieron qué diferente es este sabor y este placer que nos da el agua fresca a aquella sensación, a aquel placer que sentimos de las bebidas preparadas, sofisticadas? A tal punto nos hemos acostumbrado que el agua nos parece insípida. Lo mismo nos pasa con los alimentos. Se nos ha hecho hábito el condimentarlos en exceso, el refinamiento, la preparación sofisticada, como decía Sergio el otro día en un comentario, la comida gourmet. La comida gourmet hoy se ha puesto como un valor, que tiene ese refinamiento, esos sabores muy particulares y demás. No estamos diciendo que no podamos comer algo muy rico de vez en cuando, pero cuando esto se nos hace muy habitual, perdemos la proporción y nos quedamos atados a esto. La frugalidad, la austeridad, tiene un sabor muy particular que eleva el alma y viene a ser una ayuda para la oración. Fíjense, examinen recuerdos que tengan de una sana frugalidad. Gracias a Dios, yo tengo recuerdos muy lindos de esto, como le charlábamos con una hermana el otro día, quizá en el seminario, me ha pasado en campamentos donde íbamos de retiro, en algunos monasterios. Les aporto algunas imágenes con el fin de ver si puedo evocar en ustedes esto de que estoy hablando, que no es de fácil transmisión, no es una experiencia que me sea fácil transmitir. Fíjense, el agua fresca era una imagen clara que les transmitía. ¿Vieron la tierra barrida? Esos pisos de tierra, pero que están perfectamente barridos. ¿Vieron esas mesas de madera muy limpia, recién lijada? O quizá esos ambientes muy humildes, pero perfectamente limpios. ¿No les evoca todo esto una sana austeridad, una vida frugal que los eleva? Es como cuando ese aroma que tiene el bosque en las mañanas o el campo en las mañanas, muy temprano. ¿Se ubican de qué hablo, hermanas y hermanos?
Nosotros, por la cultura en la que estamos, solemos equiparar la austeridad, la vida moderada de los sentidos, la frugalidad. La solemos equiparar así muy rápidamente en lo superficial con algo soso, falto de sabor, aburrido. Y es todo lo contrario. Pero necesitamos atravesar un período entre la saciedad excesiva de los sentidos y el acostumbramiento a lo frugal. Necesitamos atravesar un periodo que a lo mejor es un poco esforzado al principio. Esto es lo que nos aconseja Elías el presbítero, también llamado écdico. Un acostumbramiento a la vida austera, a la vida frugal. ¿Para qué? Para no arar la tierra de la que se nutren nuestras pasiones. Moderación en todo, simpleza en todo y un deseo concentrado en la oración. Esa es una buena síntesis de lo que nos está indicando Elías. ¿Qué más? Bueno, ya les recomendé, creo, el párrafo 107, y que tengamos el criterio de que si cuando vamos a orar esto nos pesa, es como una obligación, como un demasiado esfuerzo, prestemos atención a lo que estamos haciendo mal. Porque la oración bien hecha nos debe llamar, nos debe atraer. Es como si fuéramos a un banquete. Un excelente criterio que podemos tener muy en cuenta.